Y muy buenas, bienvenidos a un nuevo minicast después de mucho tiempo. Y estamos aquí otra vez en el sindicato en blanco y negro. Otra vez me acompaña mi queridísimo amigo Nico, saluda. Buenas a buenas, ¿todo bien? Y recordarán aquella serie minicast del planeta de simios que lo hicimos. En cada episodio hablamos de una de las sagas. Bueno, poco después intentamos grabar una serie similar sobre Persona 5 Royal. El problema es que tuvimos cada inconveniente posible al punto en que nos rendimos, pero estamos aquí de nuevo y con esa nueva función que ahora sí ya vamos a poder hacerlo. Entonces, ¿qué opinas de todo esto, Nick? Pues, pues solamente voy a mencionar algo. Eh, que con eso, esta serie de minicast debía haber salido, más o menos por estas fechas del año pasado, pero por esos inconvenientes nos bajó tanto, pero tanto la motivación que lo estuvimos pateando y pateando hasta que incluso me dio el tiempo para volver a jugarme el Persona 5. Y bueno, como justo hace poco hicimos el minicast de las películas de Persona 3, qué mejor momento que aprovechar esto para ir haciendo esta serie de minicast de Persona 5. Bueno, hace poco en teoría porque lo grabamos en febrero, ya estamos en mayo. Ya sabes cómo es la cuestión de los tiempos, con el sindicato. Sí, no existen. O funciona como se nos interesa, pero bueno, vamos a hacer una serie hablando de cada arco del juego de Persona 5 Royal. Sí, Royal, vamos a incluir los agregados y ese último arco buenísimo. Pero en este episodio vamos a entrar en el primerito, el arco de Kamoshida. Nick, tú empiezas. Muy bien. Y se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué lo estamos dividiendo en arcos? Porque Persona 5 es un juego de 140 horas. No podemos abarcar eso en un solo minicast, por eso lo vamos a dividir en arcos. Y, ¿y qué serían estos arcos? Bueno, porque hay un total de varios villanos en Persona 5, entonces vamos a enfocarnos en en los arcos de cada uno de los villanos. Así es, porque la última vez que Persona 5 se comprimió tanto, no quedó muy bien que digamos. The Stage, The Animation. Exacto. Así que con eso podemos ir arrancando, aunque técnicamente Persona 5 no arranca con su primer arco. Arranca con una sección muy extraña, muy rara, ubicada en un casino, que es básicamente como el pre del pre del pre del pre del tutorial del juego, donde, donde nos dicen un poco las mecánicas de RPG por turnos que este tiene. Y vemos nuestro protagonista, eh, al cual si bien uno puede ponerle el nombre que quiera, el nombre al que se le maneja oficialmente a este protagonista es Rena Mamilla. En la mayoría de medios, hay otros medios en donde lo llaman de otra forma, pero como en la mayoría lo llaman Rena Mamilla. ¿Qué te parece? ¿Usamos ese nombre para referirnos a él? Sí, además que cuando Persona 5 salió en PC, tenían la opción de cambiar el lenguaje. Bueno, cuando cambiabas el lenguaje a, por ejemplo, de japonés a inglés, te salía el mensaje de que por el cambio de idiomas, el nombre del personaje iba a ser Rena Mamilla. Si querías volver a usar el nombre que ya tenías puesto, vuelve a ese idioma. Ok. Y lo mismo pasa en Persona 3 Portable con Makoto y Kotone y en Persona 4 con Yu. Así que, sí, vamos a llamarlo, desde ahora en adelante, Ren. Ok. Lo que tenemos es este inicio de Ren escapando de un casino muy raro donde al parecer los guardias se transforman en criaturas extrañas. Y en el momento en que él sale del casino, lo embosca, lo embosca la policía como si tal cual como si hubiese sacado las 5 estrellas en el GTA V. Y después lo llevan a el interrogatorio más tranquilo en Latinoamérica. Ajá.
Cuestión, le dan una paliza tal, lo obligan a firmar su condena. Ahí puedes elegir el nombre, Rena Mami en este caso, aunque yo le puse Pepe Guayabas, pero bueno, ese es otro tema. Cuestión, que una mariposa te dice que recuerdes bien y vas a conocer a la cuñada de Nick, Sae Nijima, la cual te va a preguntar qué carajo hiciste para acabar aquí. Y antes ya el tipo que nos estaba dando la paliza estaba diciendo, no, es que tú cometiste estas cosas y esto otro, y es como de que, mierda, pero ¿cómo terminaste en ese punto? Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es retroceder unos cuantos meses atrás, más o menos a abril. Y como, pero ¿abril de qué año? Bueno, como el juego original salió en 2016, digamos que abril de 2016. Sí, de hecho sí ocurre en 2016. En otros medios sí te ponen que es 2016. Así que sí, retrocedemos a abril de 2016 en donde tenemos, en donde ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues tenemos a Ren lle- llegando de un tren hasta Shibuya, en Japón, y él lo que tiene que hacer es únicamente ir hasta un bar, una cafetería, donde lo van a hospedar porque porque tiene que cumplir una condena de un año en otro lugar. ¿Y dónde va a cumplir la condena? Viviendo en el ático de una cafetería. E igual es mejor que varias casas aquí, pero bueno. Ajá, porque por lo menos ahí no te puedes morir de hambre. Ahora, la cosa es que en Japón, al menos aquí en México, las clases inician por agosto, más o menos. Bueno, en Japón inician en abril, así que tiene que iniciar en la escuela, iniciar sus clases ahí. Ah, Así, así que justo cuando llega, justo al día siguiente tiene que ir a inscribirse a su colegio, un instituto, el Yujin. Y, pero antes de eso, cuando llegamos a la cafetería, conocemos a un personaje peculiar, que es el personaje con el que que supuestamente va a ser su tutor, Sojiro Sakura. El tipo que tiene una barba que envidiar y el dueño de la cafetería y el tutor que lo va a estar cuidando en ese tiempo, que al inicio es bastante extenso y yo voy a caer mal, pero lo conoces y lo quieres proteger. Es básicamente un adópteme cafetero. Et- exacto. Y con eso, con él, llegamos llegamos al instituto donde donde inscriben y conocemos a otro personaje. Otro personaje que es la, pro- la profesora Kawakami, que También tiene que tiene una remera muy peculiar, una remera aria. tenías que mencionar eso. Bueno, también conocemos al director, no me acuerdo cómo se llama, así que le vamos a decir el gordo Bondiola. Bueno, el gordo Bondiola nos Oh. advierte de también el Pou gordo Bondiola. Bueno, nos advierte de que nos portemos bien y cuando agarramos nuestro gafete notamos una cartita peculiar de Kawakami de varios corazones, la cual no nos deja ver, pero que será muy importante arcos después. Sí, vamos a mencionarlo en el tercer arco, más o menos. Ya verán qué va a ser eso. Y básicamente que si ya les gustaba Kawakami, les va a gustar más. Ajá. Pero antes de eso, qué es lo que tenemos? Bueno, después de firmarlo todo, tiene que ir justo el siguiente día, empezar, el lunes. Lo normal ahí. Él va solo, solo hasta el colegio, y el problema es que empieza justo a llover. Ahí, en la lluvia se encuentra con una chica, una rubia, que va a ser muy importante, la cual justo se estaba, resguardando de la lluvia. En eso pasa un auto. Una, un auto en el que hay un señor, no un señor mayor, un señor de, poner 30, 40 años,
o sea, que pregunta si a ella le puede hacer un aventón, un aventón, ya saben, lo de ella, ayudarla a llevarla hasta el lugar que quiere ir porque bueno, justo se puso a llover y un auto puede servir para ese momento. Y es más, hasta el señor o sea, le, le hace una pequeña sugerencia a Ren sobre si quiere, pero Ren no acepta. En eso se van y ahí pasa un rubio. Un rubio, llamado Ryuji Sakamoto, el cual, por cómo se expresa, no parece que tiene muy buenos comentarios de ese señor. Y bueno, Ryuji nos acompaña a la escuela, aunque ya está lloviendo, pero no se puede llegar tarde a la escuelita, porque te pueden castigar, te pueden colgar vivo. Ah, no se crean, no estamos en Brasil para eso. Pero por alguna razón se equivocan de camino y acaban en un castillo que apareció de la nada, donde tus huellas brillan. Bueno, es como que imagínate pasar de estar en Tokio y de repente ves un castillo medieval de Europa. Muy extraño, ¿no? Luego te acuerdas que estás en Japón y estas cosas son de todos los días, así que siguen con lo suyo. Ujú. Así que entran y es como que aún así se sienten todo absolutamente extraño. Es más, ven que se acercan unos guardias y es como de que, ¿qué pasa acá? Eh, en eso los guardias los terminan capturando, los dos. Sí, son noqueados y despiertan en una prisión. Sabían demasiado nuestros protagonistas. Y así acaba el juego. Fue un gusto estar aquí contigo, Nick. Si les gustó este episodio de like, se crean. Cuestión, nuestros Pues, protagonistas despiertan, no los durmieron como los perritos afortunadamente, y están buscando cómo escapar, pero no hay forma, y llegan los guardias a ejecutarlos por andar de metiches. Pero alguien nos acompaña. Un tipo en pelotas que... Aguanta. ¿No es ese señor que se subió con la rubia? muy extraño, ¿no? Ese señor al cual el rubio lo llamó, ¿cómo lo había llamado? Ah, cierto, Kamoshida. Chan. Así es, nosotros somos el Persona 5 Royal Arco de Kamoshida Minicast. Turururu, tururu, tururu. Pero, en eso, nos castiga y porque el rubio se la pasaba provocándolo, o sea, él junto a los guardias entran en prisión y empiezan a golpearlos a ambos. Y en eso, eh, cuando estaban a punto de asesinar a Ryuji, algo pasa con Ren. ¿Puedes explicarlo, Sina? ¿Cómo le explico sin que suene edgy? ¿Para qué me engaño? Si es bien edgy. Pero bueno, Ren se hartó de andar aguantando estos tipos, se hartó de la razón por la cual acabó ahí, que no le hemos hablado, ya lo hablaremos en un momento, y le aparece un antifaz en la cara de repente. Sí, se materializa de repente, y con todas sus fuerzas lo agarra y se lo arranca despellejándose la cara dejando todo un charco de sangre. Su cuerpo se vuelve fuego, que pasa fuego azul junto a su sangre, le sale una gabardina completamente negra y un coso al lado le ofrece sus servicios. Así se vuelve el bromas. Joker. ¿Por qué? ¿Por qué el bromas? Porque le pusieron Joker de nombre. Y antes de que pregunten por qué Joker, es un tema de de barajas, de ser el comodín. Yo no sé cómo funciona el comodín en el azar. Yo no juego esas cosas, nomás le sé al solitario. O sea, porque se puede decir porque es como, porque en el juego terminaría siendo el comodín del grupo. Pero de eso ya hablaremos cuando hablemos de la jugabilidad. El te, el tema es ese. Ese, él despierta eso y con las habilidades de esa cosa que invocó al quitarse la máscara, derrota a los guardias y deja encerrado a
o sea, a Kamoshida, encerrado en su propia cognición. Qué chistoso. Sí. Ahora tienen que escapar de ahí. ¿Y cómo escapan? Bueno, conocen a un gato. No una persona, un gato que habla llamado Morgana, O sea, el cual o sea, sabe de esos temas y los va a ayudar a escapar de aquí. y o sea, y hay algo raro con, o sea, o sea, Morgana o Mona. Tiene nombre, o sea, nombre femenino, pero es macho. Sí, tiene pilín. Le hubieran puesto Merlín, pero bueno. O sea, el tema es, o sea, el tema es ese, que, o sea, que Morgana o sea, los ayuda o sea, a escapar y cuando, o sea, y cuando salen es como de, o sea, es como que ni siquiera saben qué le dio, pero, o sea, pero hay algo todavía más problemático que el hecho de que, o sea, que el hecho de haber entrado ahí. Y lo problemático es que son las 12 del mediodía y tuvieron que haber entrado 4 horas antes. Hay, es de esos momentos donde te preguntas si volver a casa o ir del país. Como, Exacto. como cuando es día de entrega de notas y sabes que no te fue particularmente bien. Pero el tema es que entran y obviamente les echan o sea, una bronca, pero o sea, o sea, bronca, sobre todo sobre todo a Ren porque él tiene o sea, antecedentes. Y a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué o sea, ¿por qué Ren o sea, está ahí? Bueno, creo que ya podemos, o sea, ya podemos explicarlo, ¿no? En resumen, Ren en su pueblito natal, Tangamandapio, estaba regresando a casa, vio a una mujer siendo molestada por un tipo ebrio, al cual le intentó defender. El tipo solito se acabó lastimando, pero le echaron toda la culpa a Ren de agresor, de ser un monstruo, y acabó en prisión. Le dieron la libertad condicional, pero sus padres se querían deshacer de él, así que lo echaron en Shibuya, estar cuidado por Sojiro en el ático de la cafetería. Cuando tengas un mal día, acuérdate de Ren. Ajá, o sea, imagínate que ni siquiera quieren que cumplas la libertad condicional en tu casa. Tienes que ir a una, o sea, a una cafetería en donde o sea, donde duermes en un colchón, encima de unos cajones de cerveza, está todo sucio, no tenés, o sea, tenés que empezar totalmente desde cero y encima ni siquiera, o sea, ni siquiera o sea, puedes hacer algo tranquilo por todo el ruido que hay abajo. Ni siquiera puedes hacer mucho ruido. Te quieres bañar, tienes que pagar en los baños de enfrente, lo mismo para lavar la ropa. Sí, 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 o sea, una situación muy desafortunada, pero el, o sea, pero el tema es el siguiente. Eh, o sea, obviamente, o sea, él regresa a casa y va, o sea, y va al siguiente o sea, día del colegio. Pero o sea, pero cada día o sea, siguen sucediendo cosas, o sea, cosas extrañas, sobre todo o sea, con algo que suele suceder o sea, con Kamoshida, por cómo se reúne con el resto o sea, con el resto de las personas, y en algunos momentos ves hasta gente un poquito lastimada. Un poquito, hablamos de brazos rotos, vendas, moretones. Bueno, sí, un poquito, ¿no? Un poquito, la verdad. Y te das cuenta de que Kamoshida, tal vez más que ser un profesor de educación física, es un profesor de educación física en Latinoamérica. O sea, o es un profesor de educación física, pero no la educación física que estamos pensando. Ay, no. Él te, Primero el o chiste sea, de Kurt Cobain en el cast anterior y ahora este. lo sé, tengo que superarme. Ay, mi acción ya nos cancelan más por ti. O sea, pero bueno, o sea, regresando al tema. Bueno, o sea, lo que sucede después es que sucede o sea, lo que, a ver, no. Antes de eso, volvían o sea, al castillo para seguir investigando porque, claro, si tú un día si tú un día encuentras
o sea, un castillo como ese, como, como entrando, entre cuando estabas entrando al punto de entrar al colegio y encuentras un castillo como ese, es como que vas a querer regresar, estás interesado, quieres saber qué sucede ahí. Es O como sea, el la tema es que droga. después, sí, básicamente eso. Y, o sea, el tema es que o sea, lo intentan y después de una increíble cantidad de intentos, lo logran hacer, logran reentrar ahí y deciden explorar el sótano del castillo junto a Morgana que parece ser que los estaba esperando. Al- y cuando exploran el sótano del castillo y nos van presentando más mecánicas del juego, bueno, o sea, vemos algo, vemos algo raro y escuchamos cosas extrañas, escuchamos gritos desde abajo y eso es porque cuando llegamos a las prisiones más bajas del sótano, vemos a alumnos de, ca- alumnos del Shujin, específicamente de educación física, siendo torturados. Si los tienen golpeados, amarrados, corriendo de trituradoras. Un poquito ilegal, ¿no? Ujú, como que, ¿qué es lo que sucede? Y aquí vamos a explicar qué es ese castillo, qué es ese castillo. Bueno, esta es la es utilizar una app que no sabían antes cómo, qué carajo era, pero luego de los intentos descubrieron que, esa app lo que sirve es para entrar en cognición de una persona que tiene la visión de la realidad totalmente alterada. Y sí, básicamente. Y ese mundo extraño es el metaverso, el equivalente a la hora oscura de Persona 3 y el canal de televisión de lluvia de Persona 4. Ajá. Y en este caso, ¿qué cognición tiene Kamoshida? Bueno, que creo que esto es muy obvio. Para él, el instituto es su castillo y él es el rey y, y los alumnos son los propios esclavos que él tortura para su divertimiento. En fin, un día normal en Tamaulipas. Pero bueno, cuestión, que intentan escapar de ahí, pero son interceptados, Mona y Youka son derrotados y Ryuji le vuelve a salir un antifaz, esta vez con forma de esqueleto, se despelleja la cara y obtiene sus poderes. Sí, y la diferencia es que si bien Ren tenía tenía como una temática muy de ladrón con el tema de que su persona era, es Arsène Lupin, lo que tiene Rugy es un pirata. El pirata de Culiacán. Ujú. Un pirata de Somalia. Captain Kidd, que los que no lo conozcan, salió en Assassin's Creed 4. Exacto. Y entonces, ¿qué? Entonces, con eso logran huir de vuelta. Y ahora la idea es buscar a buscar a las víctimas de Kamoshida porque Ryuji se memorizó sus caras al estar en la prisión, por lo que salen por lo que salen de ahí y justo a los siguientes días era el torneo de voleibol, por lo que como aprovechan que todo el colegio está distraído con eso, van y buscan a los prisioneros, a los esclavos de Kamoshida y después de mucho, mucho tratar es como si ellos no supieran absolutamente nada, porque si bien los maltratos sí sucedieron, no sucedieron como en la cognición, porque los de la cognición no eran reales, no eran ellos de verdad, era la versión que Era una Kamoshida exageración. tiene pensado de. Todo lo que vemos en el Es, metaverso es una exageración en cierta forma. lo voy a poner de esta forma, son la versión character punto IA que tiene Kamoshida sobre ellos. Y sí.
Pero cuestión que no consiguen nada y es otra derrota para nuestros héroes. Entonces, entonces ellos sí, ellos lo que tienen pensado ahora es, o sea, es buscar, buscar más cosas de Kamoshida, mientras, obviamente, todo esto, mientras siguen yendo al colegio, porque tienen que cumplir la responsabilidad de todo buen estudiante japonés. Pues en No, este tienen Joker un encuentro otra vez con esta rubia que conoce a Kamoshida bastante cerca. Pero esta vez está asustada de una llamada y quiere salir huyendo de ahí. ent- entonces, ahí lo que hace, Ren es que, es que lo siguiente es ir y preguntarle a Anne qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, por qué está tan conmocionada. Ahí nos, ahí nos lo responden. Eh, y es que al parecer ella tenía encuentros muy, muy, muy privados con Kamoshida. En contra de su voluntad. Ajá, lo cual es todavía peor. Y antes de que digan, es que ella excedió porque su amiga, el chantaje no cuenta como consentimiento, mijos. No, y si consideras al chantaje con, consentimiento, tenés que ir al psicólogo. Le echamos más sal, el tipo de 40, ¿cuántos tenía? ¿Unos 16? Sí, 16, 17 a lo mucho, más o menos. Todo mal. Todo mal con este tipo. Todo mal. En- entonces, lo que pasa, es que vuelven a intentar entrar al castillo, pero esta vez accidentalmente Anne entra. Le- la rubia se involucra No, por accidente porque justo estaba nos presente. olvidamos de una cosa. Tal vez te dé una cosa antes. El por qué volvieron a entrar. A ver, explica. Acuérdate, cuando estaban en clases, después de esa llamada que tuvo Anne, esa amiga que tenía problemas con Kamoshida fue citada de forma privada. No se nos muestra qué pasó ahí, pero sí se nos muestra lo que pasó después del 7 día de clases. Vemos cómo la amiga, después de ese encuentro privado, saltó de la azotea de la escuela. Saltó y, y no y no falleció de milagro. Creo Cuestión, que, a ver, creo que no le no, creo que no le sucedió eso, cayó sobre pasto. o la escuela no era muy alta. También, porque uno lo ve y es como de que no, cayó 2 pisos. Tampoco era demasiado. Sí, Bueno, 2, 3 pues, pisos más o menos. bueno, Joker, Ryuji y Mishima, un carnet de cañón de por ahí, van y confrontan a Kamoshida, el cual los amenaza con expulsarlos directamente. Así que ahora sí, van al castillo a acabar con él, pero Anne se cuela. Y, y ahí cuando se cuela lo que hacen es volver a sacarla de vuelta porque no debería estar ahí. Y, y ellos vuelven a infiltrarse en en el castillo. Pe- pero accidentalmente Anne vuelve a entrar porque antes era antes había entrado porque justo vio de lejos lo que estaban haciendo, lo que estaban haciendo Ren y, Ren y Ryuji. Pero, pero después se cuela porque ella justo también, al entrar ahí, consiguió la app, por lo que con eso aprovechó para entrar y, o sea, y ahí los guardias la capturan y se la llevan y se la llevan a a otra vez, un lugar privado del palacio. Sus protagonistas siguen buscando hasta que escuchan los gritos de Anne y van con ella. Y otra vez tienen un encuentro con Kamoshida. Bueno, el Kamoshida entre comillas. Ujú. Eh,
O sea, y ahí cuando, y ahí cuando ya está, o sea, cuando Anne ya estaba, o sea, devastada, sobre todo por lo que o sea, ahí o sea, a ella le aparece la máscara y despierta a o sea, a su persona. Que o sea, que a diferencia de un ladrón o de un, o sea, o de un pirata, su persona es una gitana. Todo el momento. O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado, o sea, y ojo, o sea, una gitana con, no sé, o sea, una gitana que está parada sobre o sea, dos tipos, o sea, y mientras tanto en la mano tiene o sea, un tremendo porro fumándose. Cuestión, que Anne se robó un bebé. Ah, no, no, espera, eso no pasó, espera. No, para eso, eso era otra película. Sí, ese es de Disney. Ok, ¿qué seguía? A ver, que, a ver, que, o sea, que el resto de ese lugar, y vuelven a huir o sea, del castillo. Ya, o sea, y ahora, antes de que pregunten, si, o sea, si Kamoshida los vio, ¿por qué no los detuvo en el real? Y es porque el del mundo real no sabe lo que está sucediendo dentro de su cognición. O sea, o más bien dentro del castillo de su cognición. Como les dije, lo que afecte al que algo pase en el Mementos, en el metaverso, no es algo que sepan los reales, aunque sí se pueden afectar mutuamente ambos mundos. Ya lo explicaremos más adelante. El tema, o sea, el tema es, eh, o sea, el tema es que o sea, huyen y, o sea, huyen y o sea, hablan de lo sucedido y hablan sobre si involucrar o sea, a Anne o no. Al final, o sea, al final de mucho insistir, terminan aceptando porque ahora esto es personal para ella, porque o sea, porque su amiga casi se suicidó por eso, y el tema, como, o sea, como ella demostró que era buena en combate, pues Y porque cierto gato es tremendo simpático. sí, eso es porque, no lo mencionamos, o sea, Morgana, sí, o sea, si bien siempre aparece o sea, en Mementos a partir de cierto punto, más o menos desde el torneo de voleibol, o creo que antes incluso, o sea, logró salir de ahí y materializarse o sea, en el mundo real. Solo que no materializado como o sea, materializado como un humano, sino como un gato. Y luego dice que no es un gato. Es tremendo gato. Y aquí empieza la pesadilla de Ren. A partir de ahora, 24/7 tiene un gato espiándolo. Incluso lo acompaña al baño. O sea, un gato espiándolo, lo acompaña o sea, al baño, no está solo, porque encima el gato o sea, habla con él. Imagínate, no, o sea, imagínate ser adolescente y no tener de ninguna privacidad. Uno se muere. Directamente uno se muere. Empieza a destruir una artritis en los dedos. Ujú. O sea, pero volviendo al tema, o sea, como Kamoshida les puso una amenaza de expulsión que dice que los va a expulsar, o sea, en un día de inicios de mayo, ahí es cuando, o sea, es cuando se puede decir que inicia el juego. No sé, una introducción larguísima de, ¿cuánto? Más o menos, 3 4 horas. Una introducción de 3 4 horas para que inicie el juego, o sea, verdaderamente. Sí, O 34 sea, minutos hablamos hasta que llegamos al inicio real. exacto. Y, ¿y de qué ¿y de qué se trata? O sea, el juego a partir de ahí, bueno, pues lo que tienen que hacer, Es donde está, robarle los deseos a Kamoshida. O sea, reformarlo ante la sociedad. ujú. Y, o sea, ¿y qué es el deseo? Bueno, o sea, es básicamente o sea, lo que anhela, o sea, el dueño del palacio, en este caso Kamoshida, que en el mundo real sería como la fuente de por qué surgió la cognición. Pe-
y lo que se trata del juego es asegurar la ruta de infiltración desde donde inicia el castillo hasta donde está el tesoro. Y, o sea, y después de eso lo único que hay que hacer es agarrar, agarrar un aviso y enviárselo a la persona en cuestión para los deseos están a punto de ser robados y hay el deseo. Se materializa y y podés ir a robarlo. Obviamente que en el momento en que vas a robar el deseo te terminás enfrentando, al dueño del palacio en cuestión, enfrentándote de modo de jefe. Ahora, vamos a hablar un poco más, ahora sí, de las mecánicas del juego, que es a lo que venimos. Bueno, es un RPG por turnos. Y ya va a salir el obsesionado con los hack and slash a dormirse por eso. Pero tranquilo, que este juego es más movido que algunos hack and slash que conozco. Ujú. Sí, con eso. ¿Por qué? Y con eso, ¿qué es lo que tiene este RPG por turnos? Bueno, aparte de que, como en muchos RPG por turnos, el Final Fantasy tío, eh, pues puedes controlar a cuatro personajes que cada uno tiene sus propias habilidades. Por ahora, en el inicio del juego solo tienes a Ren, a Ryuji, a Morgana y a Anne. O en este caso, mejor llamémoslo por sus respectivos apodos. Joker, Mona, a Ryuji lo llaman Skull, porque calavera, y a Anne la llaman Panther. Porque es una panterita y por eso Morgana la simpea. Pero bueno, vamos a poder, conforme pase el juego, vamos a obtener más personajes y vamos a poder cambiarlos menos a Joker. A Joker siempre lo llevamos. Y si él lo tumban, es game over directo, no lo puedes revivir. Exacto. Ahora bien, aparte de eso tenemos varios tipos de ataques. Tenemos el físico, depende de que si llevas una katana toda poderosa puedes partirse en la cara del enemigo, aunque eso es más de otro personaje que ya tenemos después. Tenemos las magias que funcionan similar a Pokémon, que si tienes un Bulbasur y le prendes fuego va a ser más efectivo. Ujú. Y Ahora, o sea, otra diferencia es simplemente aumento de daño. Aparte del aumento del daño, lo puedes derribar, que te da un turno extra. si derribas al enemigo, puedes tener un turno extra en el que sí lo terminas matando. O le haces otra cosa. O lo puedes capturar, o lo que sea, lo que te convenga. El concepto del juego es derribar a los enemigos para reencornarlos y tienes tres opciones. Primero, plata o plomo. Pedirles que te den dinero o los cagas a tiros. Segundo, secuestrarlos, hacer que se unan a tu equipo y controlar a esos monstruos también. O pedirles un objeto. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Y ahora, ¿por qué plomo? Pues porque aquí también tenemos armas. Ahora se van a enfrentar. Pero, chicos, aparte de que son menores de edad, las armas están completamente prohibidas en Japón. Bueno, estas son réplicas de Airsoft, pero como se perciben como armas reales, funcionan como tal en el metaverso. Básicamente, háganse una idea. ¿Vieron el capítulo de La Rosa de Guadalupe donde se quieren vestir de payasos y sacan un arma de juguete para saltar una tienda y se la creen? Exactamente eso, solo que aquí sí disparas realmente. Exacto. O Nunca sea, pensé que o sea, vencería a Guadalupe. las armas de juguete sí hacen daño aquí porque, porque en la cognición de las sombras estás llevando un arma de verdad. Es decir, que las armas de juguete de Persona 5 no son las armas de juguete de Terraria. Aquí las armas de juguete sí son mortales. Ouch. Creo que tengo que jugar Terraria para entender este chiste. Puedes buscar en YouTube todas las armas de juguete en Terraria y vas a entenderlo. Pero el tema es que, pero el tema es que no es lo único que puedes hacer durante los días que te queden antes de la expulsión. Puedes hacer otras cosas
o sea, tanto dentro del castillo como afuera del castillo. Ya que dentro del castillo, aparte, o sea, pelear no es lo único que vas a hacer. Puedes ser sigiloso, puedes explorar o sea, para abrir cofres, o sea, romper jarrones. Y hay una cosa también agregada en los castillos que es la semilla del deseo, que son como 3 calaveras en total de diferentes colores, que, o sea, que son como la representación exacta del, o más bien serían como los puntos de inicio de la materialización del deseo de la persona. ¿Son necesarias? No, pero pueden ayudar con lo que te terminan dando si consigues todas las calaveras. Así es, al conseguirlas te dan un amuleto y después en otra sección del juego, que ya hablaron de esa, puedes mejorarlas. Y si no las conseguiste, no te preocupes, en esa misma sección las puedes comprar. Tranquilo. Ahora, un detalle que quiero hablar y es que se eliminó algo del juego y es que estaba planeado de que si conseguías todas las semillas podías ver el momento exacto en el que se corrompieron los villanos. Al final no llegó al juego completo. Una pena. O sea, hubiese sido muy interesante. Pero cuestión, no solo ahora, ¿qué puedes hacer en el mundo real? Todo. Ir al béisbol, limpiar la ropa, bañarte, comprar cosas, pasar tiempo con tus amigos. Aquí es donde el juego se vuelve peligroso. Porque luego te pasa que son las 12 de la noche y dices, un día más. Porque ya tengo que ir a lavar la ropa. Y el juego te dice, pero aquí también puedes lavar la ropa. Mira, Ant quiere salir contigo. Vamos, una sección más y ya. Y así acabas a las 4 de la mañana jugando. Ajá. O sea, o sea, estás, estás en la noche y dices, no, para. Hay un día, un día más y ahí ya, y ahí ya pago. Y de repente, vas en ese día y te sueltan como que hay 40 notificaciones sí, un día más. Un montón de Y de- cosas por hacer. Literalmente creo que aquí es el único lado donde estudias por gusto. Ajá, Espera, es así. esto. También puedes estudiar dentro del juego, pero es literalmente estudiar por gusto porque hay como 5 estadísticas sociales dentro del juego, que son conocimiento. Se te escucha medio trabado, pero bueno, a ver, yo hablo por ti porque no se te escucha. Conocimiento, valentía, destreza. ¿Te acuerdas de estos dos? ¿No? O sea, encanto y no me acuerdo la otra. A ver, eran coraje, destreza, ah, conocimiento, encanto, no sé, el tamaño del pene, digamos que es la quinta. A ver, mientras la busco en Google sigue, presenta el tema de de qué es eso de que mencioné de los confidentes. Ahora, cada personaje, bueno, no cada personaje, pero sí varios personajes que vas a ir conociendo, puedes entablar una relación con ellos, ya sea de amistad o con las mujeres, ya un romance. Pero cuestión, conforme vayas avanzando sus subtramas, vas subiendo sus niveles. ¿De qué te sirve esto? Bueno, cada ciertos niveles puedes desbloquear habilidades de ellos o habilidades pasivas que te puedan dar, pero lo más importante es que van a mejorar el confidente de las personas que consigas los monstruitos. Así que te van a dar un bono cuando cuando tengas que fusionar personas que sean de ese confidente, dependiendo de qué tal estés a nivel, te van a dar un bono. Y una vez llegues al nivel 10, aparte del bono máximo, vas a desbloquear un persona super poderoso de ese confidente. Es por eso que completar todos los confidentes es necesario para completar todo el compendio de personas. ¿Ustedes creen que es difícil completar la Pokédex en Pokémon? Pues realmente sí lo es, y más con que ya no se puede completar en los últimos juegos. Pero aquí directamente es una calculadora para saber cómo conseguirlos. Y Nick no me va a mentir que cuando necesitaba su ayuda, yo le presenté la calculadora de Persona 5 Royal y créanme que con eso le salvé la vida. Sí, me salvó la vida. Una cosa, la estadística social que nos faltaba era gentileza. Con razón. Bueno, Pero, y ahora, pero el para tema es, sociales.
Bueno, aparte de hacerte creer que vas a mejorar tu encanto jugando videojuegos, lo vas a hacer, pues te sirven para desbloquear habilidades, te sirve para desbloquear confidentes, para poder progresar confidentes que ya no pueden avanzar y así. Ajá, porque puede ser que quieras iniciar el confidente de alguna de las chicas del juego, pero te pide, no sé, 3 o 4 en... Ahí, no sé, o sea, ahí estás como de que, ok, tengo que hacer cosas de estas estadísticas sociales para poder... De las estadísticas sociales es muy aleatorio. No, es que no es muy transparente con qué estás avanzando. Ajá, o sea, es como que nunca sabes si realmente la estás subiendo o no. Te dan como 3, 4 puntitos, pero hasta ahí. Si quieres saber cómo vas, tienes que ir al baño a pensar en las acciones de tus consecuencias y ahí ya te va a decir cuánto te falta aproximadamente. Que tampoco es muy claro, te dicen, me falta mucho, me falta poco, no creo que avance pronto. Ajá, pero, pero aparte de eso, eh, o sea, con los confidentes, hay algunos que sí, o sea, que son totalmente manuales, o sea, que los avanzas porque tú quieres avanzar en esos confidentes, y luego hay otros que son totalmente automáticos. De un Que son, pero son tres los hay confidentes dos, que avanzan. ¿qué cosa? Son 3 los confidentes que avanzan automáticamente. Sí, pero hay uno que, o sea, que recién como que avanzar ese confidente después del arco 3 del juego, así que no hablaremos por ahora de ese confidente, pero sí de los otros dos, que son, primero el de Morgana es totalmente automático, Oye, se te traba o sea, que te demasiado, te dice, escucho. ¿qué? Se te está trabando demasiado, como que te silencia por 2 segundos. A ver, hola, hola. A ver, parece que ya, pero bueno. Morgan, estabas diciendo, ¿y cuál más? Y el otro es, bueno, justo un personaje, o sea, que no hablamos, y es para presentar, o sea, algo también. Y es que cuando, no sé, y es que cuando, o sea, Ren duerme, o sea, llega a un lugar llamado la habitación terciopelo o la Velvet Room. Y, y automáticamente esta Velvet Room me trae recuerdos de Blue Velvet. Me hace recordar una película que odio, del director que más odio, David Lynch. Chales. Así que, Pero, o sea, así que a partir de ahí no le tengo mucho cariño a este lugar. Pero el tema es, en esta habitación extraña en donde estás en prisión, bueno, pues parece ser que a este protagonista le gusta estar en prisión, al parecer. Eh, vemos primero a dos niñas, dos niñas vestidas como de alcaidesas. Y que, niñas llamadas Sakar y Justine, que una es más pasiva y la otra y la otra se la pasa gritándote, pero en el medio de esa habitación, ahí a lo lejos, ves a un señor. Un señor que parece ser de mi país, porque tiene una nariz muy, muy larga. pero grande. Ese señor se presenta como Igor. Y lo primero que te dice, ¿cuántas copas tenés? Exacto. Ahora, una cosa que ya te he preguntado en las 3 grabaciones que intentamos, que no se pudo, pero te lo vuelvo a preguntar. Tú viste las películas de Persona 3 y ahí Igor hablaba con una voz muy chillona. ¿Qué pensaste Ah, cuando viste que hablaba con una voz muy grave? mira, yo lo pensé así rápido. Se te traba otra vez, no te escucho. A ver. Lo que decía, como había visto las películas de Persona 3 en Japón, o sea, en japonés, con subtítulos en español, claro. Yo dije, bueno, esa debe ser la voz que tiene en Japón. Y luego cuando jugué el Persona 5, lo había jugado en inglés. Y yo dije, bueno, esta debe ser la voz que tiene en Estados Unidos. Le cambiaron el tono totalmente a la voz, pero bueno,
eso. Y oh, Y vaya. así que eso fue lo que pensé. Nunca pensé que era o sea, otra cosa. Ya hablaremos de eso en unos episodios más adelante. Bastante más adelante. Pero pero el tema es ese, o sea, ¿qué es lo que haces en esa habitación terciopelo? Bueno, pues, o sea, el tema es que el poder de Joker es manejar a varias personas a la vez. Y al manejar, y en esa habitación lo que haces es reordenar a esas personas, invocar a otros que puedan ayudarte, eh, también fusionarlos, decapitarlos con una guillotina para fusionarlos, o también meterlos en una silla eléctrica para que, o sea, objetifiquen en alguna cosa que quieres, o también puedes meterlos en la horca para poder fortalecer a otra persona. Lo sé, parece Básicamente, ser que pero edgy. los métodos, los métodos de Igor no son muy pasivos que digamos. Bueno, igual entre comillas, ya no de eso, porque en Persona 3 y Persona 4 está muchísimo más calmado ya que solo son cartitas. Ajá. Ahora bien, aquí es donde ocurre la magia del juego. Básicamente aquí, con el nivel de los confidentes, vas a obtener bonos para tus personas. Vas a obtener también una alerta que te permita aumentar o mucho demasiado los resultados de tus movimientos o te los puede arruinar por completo. Exacto. Y eso sería en general todo lo que corresponde al gameplay del juego, si es que no se nos olvida nada, porque hay demasiado por abarcar. No sé si O sea, dijiste algo. no dije nada más, pero hasta ahí es como en síntesis lo que es el gameplay, el gameplay del juego. Ah, y es más, donde más vas a gastar el tiempo en el juego es en esos espacios entre, con, entre, entre, el dueño del palacio te manda el aviso hasta la fecha límite. Ahora muy bien. ¿De qué? Lo único que le faltaría a este juego para ser un completo de 10 es la opción de poder castrar a Morgana. Claro, porque no quieres que luego, que luego venga, que luego te salga y venga, y venga con hijos y ahí tenés todavía más gatos molestándote. Sí, y para que ya le baje de huevos cuando tú estás tranquilo y de repente no te deja nada en tu... Ajá. Pe- pero por suerte hay una cosa que se desbloquea mucho más adelante del juego que hace que ya no tengas a Morgana diciéndote, hey, estás muy cansado, ¿por qué no mejor, por qué no mejor vas a tu habitación a descansar? Fíjate, y eso que jugaste Royal, porque lo que he oído es que en el juego original era un más nazi del sueño. Ay, la concha. Pero bueno. Ahora nos podemos, nos saltamos al momento del aviso. Pues sí, porque lo que sigue es puro gameplay y más cosas turbias, pero bueno. Cuestión, que ya después de hacer la rueda y todo, ya le mandas una narcomanta a Kamoshida. En en el momento en que le envías el aviso, ahí es cuando, es cuando él, desde su cognición, te amenaza o incluso te incita a ir a buscar, a ir para que, para que él vaya y te derrote personalmente. Entonces, aún, al ritmo de una canción llamada Life Will Change o La vida va a cambiar, A lo mejor vas, sí, una gran canción, vas hasta el tesoro y al inicio va todo bien, ¿no? Descubres que el tesoro es literalmente una corona, pero, pero mientras la van sacando y llegan a la sala del trono, luego se interrumpe, luego se interrumpe Kamoshida que se roba la corona y después de de un discurso se pone la corona y
o sea, de repente se transforma en algo. Un coso medio raro, medio enfermo. O sea, mira, voy a decirlo, o sea, voy a utilizar la descripción que utiliza Lovecraft, descriptible. Básicamente. Ahora bien, te peleas contra él, le das sus pataditas, le das una papel termonuclear de Arquímedes y O sea, lo y en el vences. momento, sí, y en el momento en que, o sea, en que lo derrotan, o sea, en un momento parece que Anne está a punto o sea, de matarlo, pero decide que no, porque eso no, o sea, porque eso haría que o sea, no expiara sus crímenes, por lo que simplemente deja vivo, o sea, bueno, o sea, deja vivo a la versión cognitiva de Kamoshida para que, o sea, o sea, para que del aviso de que le han robado los deseos a la versión o sea, la versión real, y eso hace que la versión real, si tú has completado mucho antes, o sea, muchos días antes de la fecha de la expulsión, todo el palacio de Kamoshida y solamente te quedan unos días, en esos días te van a decir que, como, te van a decir que Kamoshida se ha encerrado o sea, en su casa y al parecer o sea, no está diciendo absolutamente nada. Pero, o sea, pero entonces, cuando ya llega finalmente el día en donde él tenía que hacer una audición o sea, en el teatro o sea, del colegio, él llega con la mirada baja, medio deprimido. Sube al escenario y lo confiesa todo. Y sí, y así funciona la manipulación mental, chicos. Ujú. Ent- o sea, y al hacerlo confesar absolutamente todo, en un momento, dice que se va a suicidar, o sea, pero Anne interrumpe diciendo que no debe suicidarse porque eso haría que no, o sea, que no hubiese aprendido nada. Mejor que se vaya a la cárcel. Y él hasta insiste en que lo lleven a prisión. Entonces, simplemente o sea, lo llevan a prisión, o sea, frente a todo el colegio. Y, o sea, y ahí o sea, nuestro pequeño grupo decide o sea, unos días siguientes ir a ir a celebrar en o sea, en un restaurante mientras o sea, van comentando sobre lo sucedido, y en un momento plantean la idea de si continuar con esto o no, sobre todo cuando en un momento el restaurante, mientras Ren y Ryuji se fueron al baño, eh, encue- o sea, se encuentran a un grupo, o sea, un grupo que acompaña a un señor, el cual, el cual, o sea, tratan a los demás de una forma muy o sea, malagradecida, como muy maleducada. El señor será Y, importante más adelante, pero por ahora es que nuestros protagonistas deciden hacerse justicieros sin necesidad de amarrar a postes ni usar gasolina. ajá, o sea, y sin necesidad, o sea, quieren ser justicieros sin necesidad de poner bombas en un coche. Aprendan. Y así es como en teoría cerraría nuestro arco de Kamoshida, un tutorial muy largo. O sea, un tutorial de casi 10 o un poquito más, diría que un poquito más. Pero, pero en síntesis, pero en síntesis es eso. Básicamente o sea, el arco termina cuando o sea, cuando deciden ponerle un nombre al grupo. Y el nombre es Los Ladrones Fantasma de Corazones. Pinche nombre más largo. O simplemente puedes elegir un nombre o sea, a tu voluntad. Y yo simplemente puse Mafia Mental. Yo le puse los cobayos. Bueno, está bien. En fin, en próxima partida pongo los Zetas. No se crean. Eso estaría bueno. Y
así es como acabaría el primer capítulo de esta larga serie. Se les hizo larga la espera por el planeta de los simios. No creo porque casi nadie vio esa serie, pero esta sí se va a hacer bastante larga porque, a ver, unos 8 o 9 capítulos nos va a tomar. 9 capítulos, así de simple. Bueno, así en nuestro primer capítulo. Muchas gracias, Nick, por haberme acompañado en este primer episodio. Esperemos no tratarnos tanto. O sea, no nos tardaremos mucho. Es así, intentemos sacar el segundo lo más antes posible porque, porque justo a partir de las siguientes 2 semanas estaré ocupado. Así que solamente digo eso. Híjole, mira, no creo que nos tardemos demasiado de todas formas. Más es ponernos de acuerdo, aunque eso es lo más difícil actualmente. Sí. Así que, así pues de todo eso, en eso concluimos el primer arco, del juego. Un gran arco para empezar este juegazo y ya verán luego cómo vamos a terminar rankeando cada arco. Pero mientras tanto, eso es todo por hoy. Se cuidan, se la lavan y aquí estaremos en nuestro sindicato, el sindicato en Blanco y Negro, hablando próximo tema que sea necesario hablar. Se cuidan. Nos vemos.